yo soy muy crítico de la educación y hace 40 años que estoy en esto, ¿no? Siendo siempre educador de una manera u otra. Los grandes desafíos que nos plantea el mundo vienen por el desarrollo económico, vamos a decir la verdad. Lo que genera cambios, lo que obliga a cambios de postura es el desarrollo económico. Si uno quiere ponerle nombre, puede ponerle el neoliberalismo o el capitalismo y tiene una agenda muy clara y la educación es un medio de promoción de eso. En contraste con lo que sucede, con esa influencia, tenemos las comunidades que a veces no acceden a los bienes y servicios que tendrían que acceder. Y ahí la escuela se convierte como en esa institución compensadora. Somos los docentes de una profesión muy particular. El que es docente realmente, no el que hace docencia porque es un sueldo fijo todos los meses. El docente se compromete con su institución y ya sabemos todas las historias de que sacamos dinero de nuestra familia para alimentar hijos ajenos y digo, es una realidad muy tirana que si tú vas a la historia de la educación no ha cambiado en el último siglo. Pero ¿qué es lo que queda como el rescoldo de esperanza? La escuela y los docentes, la comunidad que forman esos docentes con sus alumnos, con los padres, con la comunidad. Y cuando funciona bien, es mágico lo que pasa. No hay barreras, no hay teorías, no hay hegemonías. El que los niños puedan aprender y ser lo mejor que pueden llegar a ser, ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Más allá, porque sabemos que vamos a tener problemas, sabemos que el problema es endémico en las sociedades nuestras, particularmente en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, para mí la escuela tiene esa doble función, esperanzadora, pero también de creación de nuevas posibles realidades. El docente ha sido el gran silenciado en las reformas educativas en América Latina, lo hablo de toda América Latina, desde los 90 hasta ahora. Muy pocas reformas, como por ejemplo Recrea, han tomado la palabra del docente y la han traído al centro y decir, bueno, son ellos los que están haciendo la patria nueva, ¿verdad? La mayoría de las reformas vienen con que el docente es el culpable de la falta de aprendizaje de los alumnos. El docente es el culpable de la deserción en los sistemas educativos. Cuando los temas de deserción, la deserción no es una cuestión que sucede de un día para el otro. Un día se levanta el alumno y dice, no voy más a la escuela. No, es un proceso de desafiliación que es muy largo, puede empezar en educación inicial y está condicionado por un montón de variables sociológicas sobre las cuales la escuela no tiene injerencia. Yo no le puedo dar un mejor sueldo a una mamá o revivir al papá que se murió. No les puedo dar una casa digna con agua corriente y saneamiento a un alumno que vive en un asentamiento. Esas son dimensiones sociales que la escuela no puede ingerir, pero sí podemos ingerir en que cada una de las personas de nuestras comunidades se pueda visualizar a sí mismo como alguien que quiere ser, sin limitaciones. Eso es lo que se llama una pedagogía o una psicología de nuestros yo posibles a futuro. Que lo que sucede con los muchachos carenciados y las muchachas carenciadas es que ellos no tienen esa visión. Entonces ahí está el juego del docente. El docente es un técnico pedagógico que tiene que saber cómo enseñar, pero tiene un contenido a enseñar, tiene también que tener un conocimiento del contexto, porque hay cosas que yo aprendo en la facultad, en la universidad, que no las puedo aplicar en este contexto, ¿verdad? Porque ese contexto no responde a esas cosas. Entonces es un gran articulador de esperanzas el docente, es un gran articulador de intenciones y es un gran concretizador de realidades. Y ahí es donde me gustaría a mí poder dejar una huella, ¿verdad? En ese alumno que viene y me dice, profe, ¿se acuerda de mí? Hace 30 años fue mi maestro, yo todavía me acuerdo de tal cosa que me enseñó y me lo dicen en inglés y a mí me emociona, ¿verdad? La dificultad que tenemos los maestros es que nuestra voz no se escucha, hay que dejarnos hablar. Y somos los especialistas, somos los que sabemos si una reforma funciona o no funciona en el aula. Entonces que nos escuchen porque no todo es contra
En mi país hay mucha contra la reforma educativa, pero no se ha escuchado ni a los sindicatos, ni a los maestros, ni a los directores. Se les ha dicho, esto es lo que hay que hacer. Y tú sabes que eso tal vez no funciona. Entonces hay una cuestión moral, una cuestión ética, ¿verdad? Que uno puede estar en desacuerdo y se nos tacha de politizados, pero para nosotros es un mandato ético, porque es el futuro de nuestros alumnos lo que está en juego, nada más ni nada menos. En cualquier profesión, los profesionales no estudian 4 años o 5, se reciben, ejercen la profesión y nunca más hacen nada. Los profesionales siguen formándose. La licenciatura es el primer paso, la maestría tiene que venir después, y por qué no el doctorado. Pero para que un docente pueda acceder a eso, estos programas tienen que ser de calidad y accesibles económicamente, porque la realidad económica de los docentes no es esa, ¿verdad? Entonces, sí, hay que escuchar la voz de los docentes, pero también darles las oportunidades para que ellos también puedan ser los mejores docentes que tienen el potencial de ser, ¿verdad? Porque si no tengo posibilidades de ver otras realidades, no voy a poder crecer. Entonces, es eso, reivindicar que se escuche la voz, pero también dar las herramientas para que el docente pueda seguir estudiando la realidad con la que vive. Que la lengua es el sistema semiótico por excelencia que usan los humanos para relacionarse. Lo hacemos a través de textos, ¿verdad? Y lo hacemos a través de textos que tienen una intencionalidad precisa, porque cuando nos comunicamos con otra persona es o para hacer una transacción, o para recibir información, o para elaborar, etc. Creo que una reforma que nos debemos es tomar a la lengua como el centro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Donde todos los docentes somos docentes de lengua. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy dando clase a nivel de maestría en la universidad y me encuentro con un maestro que viene a hacer los cursos míos, pero no sabe escribir un artículo académico. ¿Por qué? Porque nunca se lo pidieron en el grado, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, no, yo doy clase de teorías del aprendizaje, pero que se arregle como pueda. No, hay que hacer una inducción al campo profesional, ¿verdad? Y ahí la lengua juega un papel muy importante. Todos somos docentes de lengua, porque además cada disciplina usa la lengua de distintas maneras. Entonces yo, pongámosle que soy especialista en teoría del aprendizaje, ¿verdad? Mi discurso está estructurado de acuerdo a la disciplina, pero mi alumno recién está entrando a mi campo disciplinar. Por eso no entiende, por eso no puede comunicarse, y en lugar de darles los apoyos, los andamiajes que precisa, vamos a esa evaluación tipo el tigre dientes de sable, sabe, no sabe. Si no sabe, me lo como. Si sabe, vive, ¿verdad? Ese es el tipo de inflexión que debemos buscar en los sistemas educativos. Porque la lengua crea realidad, la lengua crea comunidad, la lengua es el centro de cómo nosotros interpretamos la vida que tenemos y la potencial que podemos llegar a tener. El tema de la inteligencia artificial es un tema que me apasiona y que estoy estudiando en profundidad. Sobre todo el ChatGPT, ¿verdad? Uno dice, ay, qué horrible, los muchachos van a copiar, van a hacer plagio con el ChatGPT. Una cosa que hemos comprobado es que la inteligencia artificial genera un tipo de discurso particular que uno se da cuenta, lo lee y se da cuenta, esto no lo escribió un humano, primera cosa. Segunda cosa, si tú no tienes un dominio de la lengua suficiente como para decir, yo quiero que esta inteligencia artificial actúe como, por ejemplo, un investigador, que haga una tarea específica inherente al investigador y que además lo haga de determinada manera en 150. Si no puedes escribir ese prompt, lo que recibe la inteligencia artificial no sirve. Para mí es un buen aliado que los docentes tenemos que empezar a tener, ¿verdad? Yo contaba ayer en un taller que dimos en la Feria de Lenguas que en la formación docente, cuando tomamos el tema tecnología con los alumnos, elaboramos una clase con los alumnos de formación docente, futuros profesores de inglés. Y luego ese plan de clase, que ellos lo probaron y funcionó en sus clases, se lo pusimos en ChatGPT y le pedimos, transfórmalo en una clase híbrida.
y después transfórmalo con gamification, y después transfórmalo como educación a distancia, o transfórmalo con el uso de la inteligencia artificial. Ahí tuvimos de la misma clase que ya se había dado, varias versiones. ¿Y qué hicieron los estudiantes míos? Fueron a sus grupos y dieron esas clases generadas por la inteligencia artificial. Y después, como decimos en Uruguay, le dieron mucho palo porque la inteligencia artificial no puede capturar la realidad del aula. Entonces te da un plan de clase muy coqueto, pero en la implementación es donde sale. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Construimos nuevo conocimiento sobre nuestra realidad y sí, usaron la inteligencia artificial. Ellos no planificaron la clase con tecnología, pero pudieron reflexionar qué es una buena clase con tecnología y qué no es. Entonces, más que decir, ay, qué horrible lo que nos está pasando, ay, que nos van a quitar el trabajo, hay que pensar, ¿cómo puedo yo amarrar el potencial de esto para el beneficio de mis estudiantes? Hay un tema grande con la globalización, que las lenguas extranjeras, particularmente el inglés, no es una consecuencia de la globalización, es una causa y un vehículo de la globalización. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2009, ¿verdad? Casi el 14% del Producto Bruto Interno del Reino Unido, gracias, derivaba de las empresas que trabajan con la enseñanza de inglés. Los cursos de inglés que se dan en Inglaterra, los libros que se publican, la formación docente. O sea, estamos ante una industria global, porque además lo mismo sucede en otros países. Hablamos de Inglaterra, pero tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que hablar de las multinacionales, tenemos que hablar de otros países que se han metido en el negocio de la enseñanza de lenguas, como por ejemplo Grecia, que es muy cómico porque todos los autores tienen nom de plume, o sea, todos tienen nombres ingleses, pero sus verdaderos nombres son griegos. ¿Por qué tuvieron que hacerlo así? Porque cuando estaban con el nombre griego, los libros no vendían. Le pusieron un nombre en inglés y los libros, que eran muy buenos, porque realmente ahí sí, estos son docentes que estaban en el aula y sabían qué precisaban, eran buenísimos, pero no lo compraban porque no tenía el nombre. Entonces, todas estas cosas de la globalización nos llevan a pensar, ¿y qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar en forma ciega que hay una metodología para enseñar lenguas, que es la que se usa en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, o sea, los países del círculo interno? Cuando miramos los resultados de las reformas que han tratado de mejorar el inglés, y lo que ha pasado es que por implementar esas metodologías, los resultados han sido malos. ¿Por qué nosotros vamos a tener que competir con un europeo que para preparar su examen de inglés lo mandan a vivir en Inglaterra con una familia un mes y yo tengo a un estudiante que acá de buena suerte puede salir de la ciudad de Guadalajara? Yo no puedo decir es el mismo tipo de aprendizaje. Entonces, ¿qué estoy valorando con esas evaluaciones? Es muy complejo el tema de la globalización y yo creo que la localización sería la respuesta, ¿verdad? Empezar a mirarnos hacia adentro. Yo formo parte de un colectivo de docentes e investigadores que abogamos por la experticia local. Y local es del Río Bravo hasta Patagonia. Como norma, en mis cursos, el 50% de la bibliografía son autores latinoamericanos, por más que yo doy didáctica del inglés. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Panamá inclusive, que han hecho investigaciones sobre la realidad nuestra. Y cuando uno habla con un colega de cualquiera de estos países, la experiencia de ellos resuena mucho con la experiencia de uno. Entonces tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro. La globalización, sí, tenerla en el horizonte, pero la localización, buscar qué es lo que de esta movida que nos permite comunicarnos se puede implementar en mi país. Yo creo que ahí está la respuesta, porque si tú miras a nuestro continente, no hay otro continente, tal vez África,
que tenga la diversidad que tenemos nosotros, diversidad de culturas, de pueblos, de lenguas, de experiencias de vida, de experiencias de formación, sobre todo lo que es la formación de docentes de poblaciones indígenas, que tiene que reforzarse porque ellos son los que realmente pueden educarnos a los que no somos de esas comunidades en cómo enseñar mejor. Entonces hay un camino muy largo a recorrer, pero por suerte ya se están abriendo puertas. Anoche tuvimos el placer inmenso de sentarnos alrededor de una mesa, un grupo de los que vinimos a Recrea 2023, y establecimos lo que llamamos el fractal educativo. De todos los países nos vamos a comunicar, vamos a encontrarnos durante el año, hay propuestas para hacer, y la idea es eso, compartir lo mejor de nosotros. Lo primero es descolonizar la educación. La educación es un vehículo de la colonización, promueve una visión social hegemónica de ciertas clases y es horrible lo que digo y nos damos cuenta y sabemos que invisibilizamos a muchos. Entonces lo primero es hacer esas cosas, pequeñas tareas de descolonización. A mí me gusta mucho referirme a lo que son las culturas africanas, porque África es un continente que es muy parecido a lo que pasó con nosotros. Los pueblos fueron partidos por colonizadores, les pusieron una raya, entonces la mitad, ellos hablan de tribus, ¿verdad? La mitad de la tribu quedó en este país, la otra mitad en este, y generaron conflictos con otras tribus que estaban en otros territorios donde nunca había habido un conflicto. Ellos tienen como forma de gestión una cosa que me retrotrae mucho a la filosofía, a lo que es la mirada recrea, ¿no? Ellos hablan de Ubuntu. ¿Qué es el Ubuntu en la comunidad? Yo existo porque tú existes. Y tú existes porque yo existo. Entonces, en nuestro intercambio está el ser. Y ahí no hay secretos de quién eres tú, ni hay secretos de quién soy yo. Lo otro es que la toma de decisiones sobre lo que sucede en la comunidad no es una toma de decisiones de la jerarquía, sino que se van a los pequeños caucuses, a pequeños grupos que dicen, bueno, esto funciona así en este contexto, ¿qué pasa en tu contexto? Y yo lo comparo con, como por ejemplo, se hicieron algunas reformas en Escocia, donde había inspectores, los inspectores que supervisaban las escuelas. Les cambiaron el rol de supervisar a hacer diagnóstico de necesidades. Y empezaron cada inspector con la escuela, luego con la región, ¿verdad? Y llegaron así a todo lo que es Escocia. Y la reforma atendió las necesidades básicas de todas las regiones. O lo que pasa en Malawi. Malawi es un país pobre, pero es un país con potencial y de prosperidad y está recibiendo mucha ayuda. Yo siempre digo, si no escuchas nada de un país africano, es porque está en el buen camino. En Malawi se tomó la decisión que el 25% del currículum es regional y local. Porque claro, hay saberes originarios que tienen que ser rescatados y puestos a disposición de los que habitan esos espacios. Entonces pienso que por ese lado es por donde podemos empezar. Empezar a dejar de hacer invisible a cierta parte de nuestra población y el Ubuntu. Darnos cuenta que yo existo porque tú existes. Y ayer Emilio Tenti decía, lo opuesto de la violencia es la convivencia. Tenemos mucho para educar en convivencia, ¿verdad? Porque nuestras sociedades están muy partidas. Tú ves en Latinoamérica políticamente todos los países han pasado por un quiebre de las poblaciones. Bueno, es el momento de reconstruir, ¿verdad? De decir, como decía ayer Felipe, estamos todos en el mismo mar, cada uno en su barca, pero todos queremos llegar al mismo destino. Entonces, ¿por qué no tratemos de remar en conjunto y aprovechar las corrientes que nos llevan? Primero que nada, sacar el concepto de aula. Y uno dice, ¿tirar abajo las paredes? Sí, tirar abajo las paredes.
o condicionar las escuelas para que se conviertan en sedes de espacios de aprendizaje, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de trabajar en dos proyectos muy innovadores en mi país, dos escuelas privadas. Y en esas escuelas trabajamos a nivel multigrado. Hay maestros referentes de cada grado, pero se comienza el día todos los niños juntos, se establece un tema común que cruza a toda la escuela, cada alumno y cada maestro contribuye al aprendizaje de los demás y empezamos con cosas tontas. Por ejemplo, los niños de sexto año escriben cuentos sobre el tema de la unidad temática y se los leen a los niños de preescolares. Algo sencillo, pero ¿cómo se hace eso? Eso se hace en colectivo. Estamos todos en un área, todos sentados, escuchándonos. Aprendemos a escucharnos, aprendemos a que nos impresionen nuestros pares. No buscar el famoso futbolista o la modelo. No, es mirá la historia que hizo que me emocionó. Y eso es lo que reconstruye a la escuela como institución, que no tiene que ser enseñante. Y eso es algo que yo hace mucho que vengo diciendo, pero no cala todavía. La escuela es una institución aprendiente. No es una institución donde se va... Alguien definía la escuela como el lugar a donde van los niños a escuchar a los maestros enseñar. La escuela es una institución aprendiente, no enseñante, porque todos aprendemos de todos.